es una situación que pasa, que está pasando por todas partes, en muchas iglesias. Y no es que yo me la sé toda y no es que yo quiero ir en contra eh, de lo que dicen las otras personas. Yo quiero estar de acuerdo a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y como he mencionado en otras oportunidades, eh, voy a decir algunas cosas que quizás molestan. Hoy voy a hablar sobre algo que yo creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, quiero mencionar o hablar acerca de Jehová, Dios y Jesús. ¿Son el mismo? En otras oportunidades yo he mencionado que la palabra Dios no es un nombre propio, sino un adjetivo o un título, al igual que doctor, abogado, ingeniero, señor, señora, pero eso no quiere decir que es nuestro nombre propio. Por esa razón, el adjetivo Dios, en minúscula, puede referirse a cualquier Dios. Y según la historia, en la mitología griega y romana, existieron muchos dioses. Varios personajes que también se les llamaba dioses, y entre esos están Zeus, que yo me imagino que muchos de ustedes ya lo han escuchado mencionar, Júpiter, Castor, Apolo, etcétera, etcétera. Pero esto lo menciono solo para que recordemos que hubieron esos dioses y que hubieron dioses en variedad y cantidad. Por esta razón, nosotros debemos tomar en consideración de que hay una diferencia entre Jesús y Jehová Dios el Padre. Desde que yo empecé a interesarme por las cosas divinas, había algo que siempre me preguntaba y que al mismo tiempo me perturbaba. No podía comprender ese enredo y una sarta de burradas que realmente nos enseñan de que Dios Padre y Jesús son el mismo. Pero yo creo firmemente que Dios nos da las respuestas cuando ve la sinceridad en nuestro corazón y le pedimos sabiduría. Y aunque estos temas son muy controversiales, hoy voy a poner a pensar a muchos sobre este tocante. Esto es muy interesante, pero muchos no se atreven a tocar este tema por el simple hecho de no llevar la contraria a los que les han embutido en la mente. Otros no se atreven a dar un brazo a torcer. Pero hoy voy a leer algunos de los muchos textos bíblicos donde podremos ver claramente que Jehová Dios y Jesús no son el mismo, sino que son padre e hijo y que hay una diferencia entre ambos. Y el primer capítulo o versículo de la Biblia, o los versículos que voy a considerar, están en Juan 3, 16 al 18. Juan 3, del 16 al 18. Y dice así, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. En estos versículos claros y concisos dice que Dios, el Padre, dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo, o sea, nosotros. No la casa, los carros, no. Al mundo quiere decir nosotros los seres humanos, porque para Dios nosotros somos una gran creación. Para Dios nosotros somos la máxima creación. Para Dios el mundo material puede ser destruido y volverse a reconstruir. Pero nosotros somos su máxima creación. Por eso es que en estos versículos declara esta preciosa verdad. En los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan podemos encontrar muchas claves para poder entender
todo este enredo. Y en sí, en todo el Nuevo Testamento es fuente de mucha información para quitarnos esa venda. Aún en el Viejo Testamento se habla de las profecías sobre Jesús, que los domingos anteriores hablé sobre eso. Pero dice en Mateos 11, 25 al 27, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel, perdón, a quien él quiera revelárselo. Razonando en estos versos, nos damos cuenta que Jesús se dirigió a su Padre, dando gracias por la soberanía de redención. En el Padre Nuestro, Él nos enseñó a dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Y aquí nos enseña que Jehová Dios también es su Padre. ¿Sí o no? Aquí le da gracias por los privilegios y el beneficio del nuevo pacto. Le da gracias por los privilegios y beneficios del nuevo pacto de gracia y por revelar los misterios del Evangelio a los que tienen corazón de niño o, como quien dice, un corazón sincero. Notemos que Jesús se dirige a alguien y ese alguien es a su Padre. Si creemos lo contrario o queremos seguir con las creencias que nos han embuchado por años, es cuestión nuestra. Pero la Biblia es clara y no hay otra forma de entender esto. Y dice en Mateo 20, del 20 a 23, está la petición que una madre le hizo a Jesús y él la negó porque era algo que él no podía decidir o hacer. Yo voy a leer nada más lo que dice en Mateo 20, 23. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Al leer estos versículos podríamos pensar que Jesús mentía, porque ¿cómo es posible que no podía dar respuestas concretas? Pero esto era porque él simplemente no la sabía. Bíblicamente hablando, no son el mismo, son dos seres con entidades diferentes, ocupando y ejerciendo cada uno su función como padre e hijo. Todos los inventos de las religiones y los líderes no son más que eso, más que inventos y que no están amparados por las escrituras. Lo siento mucho, pero no está amparado por las escrituras, porque él siempre está hablando de su padre y el padre está hablando de su hijo. Así que ahora vamos a leer lo que dice en Mateo 24:36. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, dice, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Por qué, si Jehová y Jesús son el mismo, Jesús dijo estas palabras? Si hubiese sido él, Jehová, si hubiera sido él, el Dios Todopoderoso, si hubiese sido él, Jehová de los ejércitos, sabría el día y la hora del evento más importante que sucederá, pero no lo sabía según lo declaró en Mateo 24:36. Jesús vino a predicar y declarar que hay un Dios mayor que él, un Dios por encima de todo. Él vino a aclarar un misterio muy profundo que hay en el ser divino del Padre. Ahora vamos a leer lo que dice en Mateo 27:46. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con toda fuerza. En español traducido dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí podemos leer que Jesús tenía miedo, por eso clamaba a su Padre. Si él hubiese sido Jehová, ¿por qué tenía miedo? De haber sido Jehová, no había razón para hablar y clamar de esa forma a alguien, ya que siendo él mismo debería haber sabido y estar seguro que la muerte jamás lo vencería. Esto nos demuestra que no eran el mismo.
Pero de todos modos vamos a seguir con los textos bíblicos. Mateo 27:54. Cuando el centurión y los que con él estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, verdaderamente, este es, era el Hijo de Dios. Todos estos versículos que he leído reflejan muy francamente, muy claro y muy conciso que Jesús era, sigue y seguirá siendo el Hijo del Dios Todopoderoso, de Jehová el Padre. Y él se dirigía constantemente a él como tal, como su Padre con sumisión y obediencia. Tanto fue su obediencia que se dio a ser crucificado en pago por nuestros pecados y él pidió fuerzas a su Padre para poder soportar tanto sufrimiento. ¿No es lo más lógico pensar que si son la misma persona no tendría por qué pedirse ayuda a sí mismo? Aquí claramente Jesús dice que son dos personas diferentes. Si Jehová y Jesús son el mismo, ¿por qué se dirige uno al otro como padre e hijo? Obviamente, porque no son el mismo. Uno es mayor que el otro, como sucede como cualquier padre e hijo terrenal. Mucho se puede parecer el padre con el hijo o el hijo con el padre, pero eso no quiere decir que son la misma persona o que tienen la misma autoridad. Siempre el hijo tiene menor autoridad que el padre. En los capítulos que están en Lucas 4 del 3 al 13, leemos que el opositor de Jehová Dios busca la forma de convencer a Jesús de desviarse de su misión divina, pero esa solamente fue una victoria más para Jesús. Él fue tentado varias veces, pero su obediencia y su misión lo ayudó a salir victorioso por el poder que ejercía del Padre. Pero eso no quiere decir que él y Jehová son lo mismo. Incluso cuando Jesús estuvo en el jardín de Getsemaní, antes de ser arrestado, le oraba a su Padre, de ser la misma persona. ¿Acaso se oraría a sí mismo? ¿Cómo catalogamos nosotros los seres humanos a una persona que habla sola, a una persona que se dirige a sí misma y dice, ay, qué esto, ay, qué aquello, qué tonto soy, qué bruto soy, ay, o una persona que todo el tiempo está hablando sola? Siempre la catalogamos como una persona loca. Siempre estamos pensando, wow, esta persona está loca, ¿sí o no? Como vemos, hasta el mismísimo diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios, porque él se dirigía a él como el Hijo de Dios. ¿Cómo es posible que él lo haya reconocido como tal, pero nosotros no podemos aceptar esa verdad? ¿Cómo es posible que nosotros querramos seguir negando a Jesús como el Hijo de Dios? Es tan contradictorio cuando algunas personas repiten los versículos que están en Juan 1 del 14 al 18. Si ustedes quieren, pueden leer todos esos capítulos, pero yo voy a mencionarles las palabras textuales que están en Juan 1:14, que son las siguientes. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dice, el Verbo se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Porque Jesús ya existía en el cielo como ser espiritual. Y eso no es un invento mío ni una locura. Está en la Biblia. Y eso se lo voy a comprobar en un próximo tema. La gente entiende que Jehová Dios envió a su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Enviar no es lo mismo que venir. Y si lo envió, no significa que Él ya existía. Cuando enviamos algo es porque ya existe, ya lo fabricamos, ya está en nuestro poder. Enviamos a nuestro hijo a tal parte, enviamos a nuestro hijo a visitar a nuestros familiares en nuestros países, enviamos a nuestros hijos a visitar a nuestros parientes en otro estado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil entender entonces que no son el mismo?
Es difícil entender cuando no estamos en disposición de aceptar que nos han engañado y confundido. No es fácil hacer cambios y decir, ¿sabes qué? Fui engañado y sigo con la misma farsa porque no sé cómo aceptar que no entendí y que no puse todas las piezas del rompecabezas juntas para poder entender y razonar en todos estos detalles. Todo el capítulo de Juan 1 es clave para razonar. Los versículos que están en Juan 1, 32 al 34, Juan 1 del 49 al 51, son claves para reflexionar en esto. Y en el capítulo 19, Jesús dice que no puede hacer nada por su propia cuenta. Y si él dijo eso, aquí cabe una pregunta. ¿Por qué Jesús no puede hacer nada por sí mismo si se supone que él es Dios Padre? ¿O por qué no puede hacer algo o decidir por sí mismo si se supone que Dios Padre y él son el mismo? ¿Acaso una persona puede tener tres mentes diferentes? ¿Acaso una persona puede tener tres mentes separadas de sí mismo? ¿No es esto irrazonable? En Juan 5, del 16 al 47, podemos encontrar un par de historias que son excelentes para reflexionar en este tema. Pero ahora veamos lo que dice en Juan 14, 28. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Aunque yo solo estoy leyendo un versículo, sería bueno leer todos los versículos que están en Juan 14, del 1 al 31. Ahí podemos encontrar que con sus propias y exactas palabras Jesús cataloga a su Padre mayor que él. Y si ellos fueran el mismo, ¿no creen ustedes que serían de la misma capacidad y poder? Sin embargo, Jesús nunca se catalogó a sí mismo como un Dios. Nunca se catalogó a sí mismo con la misma capacidad que el Padre. Nunca se catalogó a sí mismo como el Todopoderoso. Él mismo dijo que el Padre era mayor que él. ¿Por qué seguir aceptando todas estas mentiras? ¿Por qué seguir aceptando todas esas mentiras de que él y el Padre son iguales? Yo les voy a decir una cosa, mientras más ahondamos en las Sagradas Escrituras, más debemos convencernos de que hemos sido manipulados para creer y aceptar lo que a otros les ha convenido. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Jesús y lo que está en la Santa Biblia? ¿O a estos farsantes que por siglos nos han estado engañando? Démonos cuenta de cómo al pasar del tiempo van saliendo más traducciones bíblicas con las palabras cambiadas según como le convenga a la religión que la tradujo o al que la está traduciendo para venderla. Pero ahora continúa en Juan 17 del 1 al 5. Dice lo siguiente, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la gloria y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Escuchen esto. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Como vemos, Jesús oró a su Padre, y si me permiten, voy a insistir con esto de que Él ya existía según lo que leímos ahora mismo. Glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo existiera. Dice, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y antes leímos, y el verbo se hizo hombre. ¿Por qué se hizo hombre? Se hizo hombre en la tierra porque él ya existía. Pero volviendo al caso, es gracioso escuchar todas estas predicaciones que muchas veces escuchamos y que nos quieren seguir haciendo pensar que Jesús
se hablaba a sí mismo. O sea que él se oraba a sí mismo. Es increíble cómo nos han manipulado la mente por tanto tiempo. Él dijo, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Y dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Aquí surge otra pregunta. Si eran el mismo, ¿cómo es posible hablarse a sí mismo de esa manera? ¿O es que acaso Jesús enloqueció por tanto sufrimiento? Porque en ese momento él estaba siendo crucificado. Siendo obediente, Jesús entregó su vida como sacrificio por todos nosotros, para que tengamos vida eterna. ¿Y cómo la obtendremos? Según lo que dice la palabra de Dios, que conociendo al único Dios verdadero, o sea, al Padre, y a Jesucristo, el Hijo quien fue enviado para pagar por ese rescate. Pero ahora vamos a leer otros textos bíblicos. El primero es Primera de Corintios 1:3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Escuchen bien esto que dice aquí. Hay un solo Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo. Y un Señor Jesucristo. No dice, hay un Dios Padre que está habitando en Jesucristo. Dice que hay un Dios Padre y un Señor Jesucristo por quien todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Ahora dice en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí surge otra pregunta. Si Jehová y Jesús son el mismo, ¿por qué Jesús es mediador entre los dos? No hubiese necesidad de que Él fuera un mediador entre Dios y el hombre. Si razonamos en esto, podemos entender que el Hijo es inferior y separado del Padre. ¿Por qué buscarle tres patas al gato si tiene cuatro? Si leemos estos versículos con detenimiento, veremos que en estas cartas el apóstol Pablo separaba al uno del otro, los hacía ver como dos seres diferentes. Pero también podemos observar que él no mencionó al Espíritu Santo como parte de un trío. En ese momento él dijo Jesús y el Padre. Mucha razón tenía el apóstol Pablo cuando escribió Gálatas, y podemos leer Gálatas del 1 al 10 y Gálatas 4 del 4 al 7. Ahí nos advierte que sobre las tradiciones. Ahí nos dice que tengamos cuidado con las tradiciones y es debido a eso que muchos de nosotros no queremos aceptar la realidad bíblica. Es debido a todas las mentiras que la gente no quiere saber de Dios. Es debido a todas las mentiras que nos han estado enseñando y todas las cosas mal razonadas que muchos de nosotros decimos, este tipo está loco, este tipo no sabe ni lo que está diciendo, yo no quiero ir a esta iglesia, yo no puedo estar yendo a una iglesia donde esta gente está diciendo cosas que no tienen ni sentido. Porque muchos de nosotros ahora leemos las escrituras y nos damos cuenta de que todo lo que nos han estado enseñando y lo que han estado obligando a hacer por generaciones y generaciones han sido todo lo contrario a lo que dicen las escrituras, pero muchos de nosotros no queremos aceptar, no queremos cambiar, no queremos irnos de las iglesias, de las religiones, porque tenemos miedo. Y eso no es así. Cuando tú estés en los pies de Cristo, cuando tú estés decidido a aceptar lo que dicen las escrituras, no importa religión, hay que congregarse, pero hay que tener también mucho cuidado. Como buen entendedor del Evangelio, Pablo en Colosenses 1, del 15 al 20, nos enseña que había reconocido quién era Cristo y que era a él, que Dios Padre había dado la posición de supremacía. Por medio de Cristo es que se revela el Dios invisible. Es ilógico pensar de otra manera. Es ilógico pensar que son una misma persona. Cuando las escrituras mismas revelan que son dos seres diferentes y que uno es mayor que el otro. Dice en Apocalipsis 1:1, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios dio
para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Escuchen cómo comienza. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Estos versículos son el tiro de gracia. Si Jehová y Jesús eran el mismo, ¿por qué Dios Padre tenía que darle una revelación? ¿Por qué Dios Padre tenía que darle una revelación a Jesucristo para que se la diera a su apóstol o siervo Juan? ¿No se supone que siendo él mismo debería saber todo? Pero eso no es lo que dicen las escrituras. Apocalipsis 3, del 12 al 13 dice, al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios. Y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Recuerden, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para mí todos estos versículos son súper interesantes. En esta revelación menciona a su Dios. En otras palabras, Jehová es el Dios de Jesús, según lo que dice aquí, ¿sí o no? No olvidemos que el Apocalipsis es la forma en que Juan nos enseña lo que nuestro Señor Jesucristo le mostró en forma de visiones a través de su ángel. Eso es lo que dice en Apocalipsis 1:1. Esta es la revelación de Jesucristo que le dio a mostrar a sus siervos. Lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Y ahora acá también está mencionando que mi Dios, Jesucristo dice, menciona mi Dios, mi Dios, mi Dios. O sea que Jehová Dios es su Dios también. No olvidemos que el Apocalipsis es la forma en que Juan nos enseña lo que nuestro Señor Jesús le mostró en forma de visiones a través de su ángel, como les vuelvo a repetir. Al describir el Apocalipsis, Juan expresó lo que el Señor Jesús le había enseñado. Aquí nos narra lo que sucederá en la historia de la humanidad. Aquí nos dice cuál será el trama de lo que sucederá en el mundo. Muchas cosas que nosotros no queremos aceptar, aún escuchando todas las guerras, todas los problemas que hay entre países, naciones contra naciones. Ahora mismo estamos escuchando que probablemente Estados Unidos va a atacar a Siria. Todo esto es bíblico, todo esto está en las escrituras y nosotros no queremos aceptarlo. Ese es el trama que se va a desarrollar en un futuro. El Apocalipsis no debería ser de terror para los que hemos creído y aceptado a Cristo como nuestro Salvador, sino que debe ser motivo de alegría y esperanza. Una esperanza que muchos no quieren creer y aceptar por la información tan adulterada que tras año nos han dado. A través de los años, todas las escrituras han sido adulteradas. Y es una lástima porque eso nos aleja de recibir el regalo de vida prometido para todos los que creamos, aceptemos y luchemos por una vida de acuerdo a las instrucciones bíblicas. Eso es lo que dicen las escrituras. He recopilado cantidad de textos que no tendría tiempo para dárselos a conocer. Es imposible leerles por este medio y en una hora, en menos de una hora, todos los textos bíblicos que pueden corroborar, todo lo que está en la Biblia y de que Jesús y su Padre Dios no son el mismo. Es más, Él nunca dijo ser un Dios, pero sí les puedo decir es que Jehová Dios a su debido tiempo cobrará al hombre tanta oscuridad que ha traído al mundo. Son tantas las ideas tan absurdas que han surgido
que eso nada más aleja al ser humano de Dios. Eso es lo que ha hecho que muchas personas no quieran saber de Dios, no quieran saber de ir a congregarse, no quieran aceptar a Cristo en su corazón, porque es algo que han sido enseñados y escuchan tanta información adulterada que la gente no quiere conocer de Dios por eso. Pero si tenemos sinceridad en nuestro corazón y demostramos que queremos conocerlo, encontraremos las respuestas a nuestras preguntas. Eso se los aseguro porque yo las estoy encontrando. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amantísimo Padre Jehová, gracias por darnos la oportunidad de conocerte y conocer a tu Hijo Jesús, como dice tu palabra, que Él quería que te conociéramos a ti, el único Dios verdadero, y a Él que es tu Hijo, para que tengamos vida eterna. Gracias por tu amor incondicional y fiel. Gracias porque aunque a veces nosotros no merecemos, Señor, que nos ames tanto, tú escudriñas nuestros corazones, nos provees de acuerdo a tu santísima voluntad y nos ayudas en todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, en el divino nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios por sus palabras. A Él que es digno, a Él sea la gloria y la honra siempre. Sí, Señor. A ti, Señor. A ti, Padre Santo. Vamos a seguir con nuestras alabanzas, pero yo creo que tenemos una aquí que no es la que nosotros queremos eh, que, que Dios nos escuche cantarle y alabarle en este momento. Digno es el Señor, sí, digno es nuestro Dios, que, que siempre está allí para nosotros. Es un Dios fiel, es un Dios que nos ama, es un Dios que siempre nos, nos ayuda en todas nuestras necesidades. Así que gracias a Dios por esta semana, por esta oportunidad que nos ha dado de adorarle siempre y decirle que gracias por ser ese Dios fiel que es, aunque nosotros muchas veces no lo merecemos. Amén.